Bienvenidos y gracias por acompañarme. Chile es el segundo país con mayor longevidad en Latinoamérica y en los últimos años la esperanza de vida ha crecido en forma exponencial. Sin embargo, la esperanza de vida saludable respecto de los años de vida extra que tenemos ha ido formando una brecha, ¿verdad? Y de eso queremos hablar en este programa, de cómo llegar a la longevidad en una forma saludable. Y para eso nos acompañan dos expertos con miradas complementarias para abordar este desafío. Paula Daza, pediatra y médico cirujano de la Universidad de Chile, cuya experiencia liderando la Subsecretaría de Salud durante la pandemia le dio una visión única de los desafíos del sistema sanitario. Bienvenida, Paula. Mercedes, muchas gracias y un gusto estar aquí contigo. Y Hernán Hochschild, ingeniero civil y filósofo, con una amplia trayectoria en el ámbito de la innovación social y el diálogo ciudadano. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Nuestra vida es más larga, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Es más saludable? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, el tener una mayor expectativa de vida, lo que teníamos años anteriores, significa que hemos avanzado en el tema de salud, ¿cierto? Antes vivíamos mucho menos años y yo creo que hoy día que vivimos más años que el promedio de la OECD, tenemos más años que muchos países de Latinoamérica, habla que hemos hecho algunas cosas buenas. Sin embargo, yo creo que esas cosas buenas que hemos hecho para vivir más no significa todavía que hemos hecho cosas buenas para vivir mejor. Y eso habla por eso que muchos adultos mayores hoy día tienen discapacidad y tenemos que, obviamente, desde toda la sociedad aportar para que esa calidad de vida sea mucho mejor. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país. Si pudiéramos formar como un retrato del diagnóstico entre los dos, ¿cuáles para ti son los mayores avances y retrocesos? A ver, yo creo que todas las políticas sociales, en general, las buenas políticas sociales van construyendo nuevos problemas. Cuando uno hace una buena política, si la puede hacer en vivienda, ¿cierto? En distintas partes, siempre se empieza a dar cuenta que hay brechas que van apareciendo. Y me parece que en el caso de Chile, en el tema de salud, nosotros hemos sido muy exitosos en generar esta trayectoria de vida más larga que el promedio de la OCDE, con mucho menos recursos incluso. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tenemos que entender muy bien cómo nos anticipamos a lo que termina pasando en esa etapa, y eso implica conversar no solamente de los problemas que tenemos, los desafíos que tenemos, sino que también de las causas. ¿Ya? A veces cuando abordamos la política del país, cuando abordamos la política social, la pensamos mucho desde los problemas que tenemos, y uno levanta la alfombra y se da cuenta que hay 1.000.000 de problemas. En educación pasa mucho, en salud pasa mucho, ¿cierto? En economía pasa mucho, en seguridad pasa mucho. Y lo importante es que a veces un mismo problema en educación, en salud o incluso en seguridad tiene que ver con una misma causa, ¿ya? Y estas causas muchas veces son causas tempranas. Es lo que yo hice 10 años antes, 20 años antes, ¿cierto? En cómo yo pude prevenir, por ejemplo, en temas de aprendizaje, en temas de seguridad. Si yo prevengo, ¿cierto?, que los jóvenes entren al mundo del crimen organizado. Y lo mismo ocurre en el caso de la salud. ¿Ya? Uno piensa mucho la salud pública, ¿cierto?, desde todo lo que se hace a nivel de resolver el problema cuando el problema ya emergió, ¿cierto? Pero la pregunta es dónde nace ese problema, cuáles son sus causas. Sí, vamos a hablar de la prevención. Que ese es un desafío, y me parece que ese es un desafío muy importante que a veces lo obviamos en la discusión. Y a mí me pasa mucho en la conversación de la ciudadanía. La gente habla mucho de las listas de espera, habla mucho, ¿cierto?, de los temas más de urgencia, pero se habla poco cómo nos anticipamos también a esos desafíos en el tiempo. Claro. Paula, se habla de una doble carga de enfermedad. De alguna manera, entre el año 90 y ahora han perdido peso las enfermedades transmisibles y pesan más las enfermedades no transmisibles y la demencia, ¿verdad? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, yo creo que hay elementos de Chile, del mundo, que ha hecho que hemos transitado de estas enfermedades transmisibles, infecciosas. Antes no moríamos de tuberculosis, los niños se morían de diarrea infecciosa, los niños se morían de sarampión, que hoy día no tenemos, las personas adultas se morían de neumonía. O sea, hay muchas enfermedades infecciosas de las cuales se morían y que eran las primeras causas. Y hoy día eso ha transitado. Y eso no ha sido por la naturaleza, eso ha sido porque hemos implementado buenas políticas públicas. Y yo te diría que hay dos elementos fundamentales, hay muchos elementos, pero hay dos elementos fundamentales en la salud.
Uno es la vacunación. La vacunación, yo te diría que es una de las políticas que ha tenido más efectiva y más costo eficiente, ¿cierto? A nivel de Chile y mundial, porque ha eliminado, ¿no es cierto? Hoy día los jóvenes no conocen la polio, no conocen el sarampión, no conocen la viruela. Hemos erradicado muchas de esas enfermedades gracias a la vacunación. Y por otro lado, también hemos mejorado la calidad de vida. Por ejemplo, el saneamiento del agua. Antes teníamos fiebre tifoidea, hoy día no tenemos fiebre tifoidea gracias al saneamiento del agua. Entonces yo te diría que el agua potable, la vacunación son elementos fundamentales para terminar con estas enfermedades. La desnutrición, hoy día no tenemos desnutrición, pero eso nos ha llevado a que tenemos obesidad. O sea, hoy día hemos transitado en la mejor calidad de vida, nos ha llevado, hemos eliminado una enfermedad, pero han aparecido otras, ¿cierto? Como es la obesidad, que nos ha llevado la obesidad a tener mayores enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, ¿cierto? El cáncer. Son enfermedades que hoy día lideran. El cáncer hoy día es la primera causa de muerte en Chile. Por lo tanto, un poco lo que dijo Hernán, ¿cierto? Nos hemos hecho cargo de muchas de estas cosas, pero hoy día nos están apareciendo otras. Y hoy día vivimos muchísimo, pero llevamos a esa edad tremendamente enfermos. Sobre todo los hombres. Los hombres se Más que cuidan las menos. mujeres. Los hombres se cuidan menos. Hernán, hay un tema que es la salud mental, que es otro factor bastante preocupante y dentro del cual está incidiendo mucho la soledad, Así es, que yo sé que es un tema que a ti te preocupa. así es. ¿Cómo ves tú la prevención en ese terreno? A ver, yo creo que este es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos de nuestra era. En una era hiperconectados digitalmente, a veces nos hemos desconectado más de las relaciones humanas y las relaciones humanas son la base de una vida con sentido, de una vida, ¿cierto?, con bienestar. Cuando uno, por ejemplo, estudia el bienestar de los niños en etapas tempranas, ese bienestar se asocia a cómo lo están pasando con sus amigos, cómo están con su familia, las redes de apoyo que tiene. Y cuando uno estudia el bienestar de las personas, de personas mayores, bueno, también pasa lo mismo. O sea, en toda la trayectoria de vida hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, el trabajo puede tener un rol más importante, el juego puede tener un rol más importante. En la vida hay factores que mueven un poco la felicidad, pero si uno se va a las raíces profundas, tiene que ver mucho con la interacción y las relaciones afectivas que uno tiene con otros, ¿ya? Entonces, esto también yo creo que nos ayuda a entender la salud, que la salud tiene una dimensión biológica muy importante, pero también tiene una dimensión social. Y en esa dimensión social está también la cultura en la que vivimos, los comportamientos. Muchas de las enfermedades, ¿cierto?, que nos comentaba Paula, tienen que ver con hábitos de vida que tenemos, ¿ya?, con interacciones que tenemos, ¿ya? Y cómo esos hábitos de vida se van construyendo con otros, que van a ser fundamentales y que son probablemente la principal causa del tipo de enfermedad que vamos a tener en el futuro y que no estamos atendiendo con su relevancia y profundidad hoy día. Quiero sumarme un poquito a lo que se habló de la soledad, que es tremendamente relevante. La soledad es uno de los factores de riesgo más importantes de las enfermedades, de la salud, ¿ah? La soledad, para que tú tengas una idea, es como que una persona haya fumado en su vida 15 cigarrillos diarios. Es tan riesgosa como la obesidad severa. Te quiero decir que tiene un impacto en la salud mental, la salud física, cardiovascular. Las personas se mueren antes, las personas además tienen mayores accidentes que las caídas, ¿no es cierto? Entonces, tiene una serie de factores que inciden en la salud tremendamente importante y por lo tanto, y hoy día es un tema que tenemos que abordar como sociedad más allá del Estado. ¿Cuáles piensas tú que son los recursos del sistema de salud que no se están ocupando? Lo primero, que yo creo que tenemos un sistema de salud tremendamente fragmentado, ¿cierto? Tremendamente fragmentado. Y eso, no solamente el Estado es fragmentado, porque tenemos elementos y programas en el sistema de salud, por ejemplo, que se preocupan de un elemento. Tenemos un programa cardiovascular, que va a la persona y se preocupa de todo lo que tiene que relacionar con el sistema cardiovascular. Tenemos otros programas que se preocupan de diabetes. Pero si tú vas más atrás en esa persona que tiene una enfermedad cardiovascular y tú dices, le dices, usted tiene que tomar tales tratamientos y hoy día no está adhiriéndose al tratamiento. Si tú vas un poquito más al fondo, ¿cierto?, y preguntas cuáles son los elementos de su vida social que impactan en esa enfermedad cardiovascular, probablemente no lo estamos viendo. Entonces, es fragmentado. ¿Qué es lo que creo que tenemos que usar? Tenemos que integrar, por ejemplo, el sistema de salud
con el sistema que llamamos desarrollo social, de bienestar social, porque eso tiene un impacto, lo que hace el desarrollo social tiene un impacto en la salud. Entonces yo creo que hay elementos ahí, cada uno de esos, y recursos que no estamos ocupando porque no los tenemos integrados, lo tenemos absolutamente fragmentado. Y creo que eso incide finalmente. Por ejemplo, vivienda. Vivienda es tremendamente relevante y tiene un impacto en la salud. El Ministerio de Obras Públicas, no tenemos plazas para que los niños salgan a correr, salgan a jugar. Entonces pasan con el teléfono y con esto. Bueno, ¿por qué no construimos plazas, cierto? Para poder integrar y para que esos niños puedan salir a jugar y tengamos menos obesidad. Te quiero decir que, en resumen, creo que tenemos que integrar el Estado para poder tener resultados mejor. Los recursos están. Obviamente faltan recursos en algún elemento, pero si tú me dices dónde es el mayor problema que tiene el Estado, es que es segmentado y fragmentado. Ese yo creo que es un diagnóstico en resumen. Claro, hay un desafío, yo sumaría que también hay un desafío a veces de información. ¿Ah? A veces las personas no contamos con la información para entender cómo tenemos que conectarnos con el sistema de salud. Y a veces el sistema de salud en sí mismo tampoco maneja la información de todas las personas. Y pasa muchas veces que si tú no entras, por ejemplo, tú vas al CEFAM, ¿cierto? No estás el problema que tiene no está en auge, ¿cierto? En GES te van a mandar a una consulta de especialista, te vas a demorar muchísimo tiempo, ¿cierto? La gestión de esa información, de todo ese viaje del usuario, de las personas, yo creo que es una brecha bien importante y que habla de que no todo tiene que ver con recursos monetarios. ¿Ya? En salud, yo diría las mayores oportunidades y también en la mayoría de los problemas sociales de una sociedad compleja como es Chile y como son en general los países hoy día en el mundo, no tienen que ver tanto o solamente con los recursos materiales. Los recursos materiales generan una base, un piso sobre el cual tú puedes operar. Pero luego para que el sistema opere, tú necesitas la interacción continua y coordinada de muchas personas haciendo poquitas cosas que la suma de esas acciones genera mucho. Y eso uno lo ve muy claro en el sistema de tránsito. Por ejemplo, el sistema de tránsito en Chile le genera un ánimo muy positivo al mundo migrante. El mundo migrante llega acá y dice, oye, acá... Es gratis. Yo puedo, no, más allá de eso, yo puedo cruzar el paso cebra, y las No me personas van a atropellar. no me van a atropellar. Es verdad. Hay una confianza, hay una coordinación. Tú cuando el semáforo está en rojo, tú no vas a pasar, ¿cierto? Y si tú estás en verde, tú pasas tranquilo. Hay muchos otros países que cuando el semáforo está en verde, tú no pasas tranquilo. Tú miras para el lado. ¿Y por qué miras para el lado? Porque hay una descoordinación del sistema de tus expectativas que tienes respecto al otro. Entonces, cuando el sistema no es capaz de informarse entre todos los actores de buena manera, el sistema no funciona. Y yo creo que hay un poquito, una cierta medida de ese desafío de confianza e interacción de información a nivel del sistema que puede hacer que los mismos recursos de hoy día te permitan mucho mayor eficiencia en el uso de la salud. Y yo quiero agregar una cosa, esto de la integración, desintegración, es que nosotros somos un país, Santiago no es Chile, ¿ya? Entonces cuando tú vas a Arica, la cultura del ariqueño es muy distinto que la cultura del magallánico. Entonces cuando uno desarrolla políticas públicas, tiene que meter dentro de la idea, ¿cierto?, la regionalización, ¿cierto? La cultura regional es muy importante. Es muy distinto una persona que haya vivido en un lugar urbano que las personas que viven a nivel rural. Las condiciones son distintas, la cultura es distinta, el acceso a la salud es distinto. Y probablemente el transporte. A mí me tocó ir a hacer conversatorios con personas adultos mayores que yo les preguntaba, bueno, ¿ustedes se han hecho la mamografía? Sí, sí. No, y porque hoy día en Chile tenemos un programa para que las personas hagan la mamografía, las personas que trabajan tienen mediodía gratis. Tú dices, bueno, ¿pero por qué? Entonces dice, ¿sabe por qué? Porque yo para ir a hacerme la mamografía vivo a 10 kilómetros, la micro pasa solamente en la mañana y después tengo que volver en la noche. O sea, es un problema de acceso, pero no de acceso del sistema de salud, sino que el sistema de transporte no le permite acceder a la salud. Entonces, la cultura, entender el funcionamiento de nuestro sistema es muy importante. Uno tiene que buscar que la salud sea lo más resolutiva posible, lo antes posible. ¿Ah? O sea, si yo voy al CEFAM y no logro resolver, voy a pasar al hospital, ¿cierto? Y si la información que me entrega el CEFAM al hospital no me ayuda a resolver, voy a tener que volver a hacer exámenes. Y si además pasa mucho tiempo, en ese tiempo la persona va a cambiar en su problemática y quizás los exámenes que tenía al principio no van a funcionar después. Entonces, que el sistema se vuelque a ser lo más resolutivo posible es muy importante. Y lo otro es que el sistema se vuelve a ser lo más preventivo posible.
Y eso tiene que ver mucho con lo cultural, tiene que ver mucho con los hábitos. Nosotros pensamos que la salud tiene que ver con recursos monetarios, ¿cierto? Eso es lo que más falta, pero la verdad es que el recurso humano acá de las personas, de la capacidad de las personas de adelantarse, anticiparse, prevenir, un examen de sangre ya toma el 75% creo de los problemas de fallecimiento que tenemos, con diabetes, qué sé yo, con los temas de hipertensión. O sea, con un par de exámenes uno ya puede ir a trabajar una parte importante de lo que explica los fallecimientos en Chile y también de lo que explica la pérdida de autonomía y la pérdida de funcionalidad, ¿cierto?, en etapas futuras. Hay cosas, Paula, sin embargo, que sí funcionan, ¿verdad? Tú dices que son importantes los centros de día. Sí. Explícanos qué rol cumplen y cómo se pueden utilizar Los centros de día de las personas mayores. de las Sí. personas mayores. Sí, a ver, yo creo que primero entender cuáles son los factores de riesgo de las personas. Yo creo que aquí hay varios y elementos que son importantes, factores protectores. Volvemos a la soledad, ¿cierto? Una persona si tiene redes sociales, si comparte con su familia, si tiene amistades, si tiene actividad, eso protege a la persona. El otro, tener actividad física. Hablamos de caminar, de tener actividad física. Y el tercer elemento es la alimentación. Entonces, en Chile, una de las cosas que tenemos en algunos lugares, porque no hemos logrado tener centros de día en todo el país, son los centros de las personas mayores. Ellas van, personas mayores que viven en su casa o con un familiar, pero no viven en un centro de adulto mayor, van durante el día. Y en ese centro de día van a tener distintas actividades. Primero pueden ser evaluados, se le puede hacer el examen que nosotros hablamos del examen de medicina preventiva del adulto mayor, que es muy completo, pero desgraciadamente se hace poco, que te evalúa el estado cognitivo, el estado emocional, el estado físico y si tienes alguna enfermedad, diabetes, hipertensión. Te lo hacen en el centro de día. Por otro lado, tienes actividad física, compartes, tienes sociabilización, o sea, tiene todos los factores protectores que te permite mejorar y tener, ¿no es cierto?, un envejecimiento saludable. Yo creo que eso es una gran apuesta que tenemos que avanzar, porque si uno dice, bueno, esto requiere mayor gasto, nosotros pedíamos mayor plata para poder tener más centros de día, pero claro, dicen, bueno, esto es más gasto. No es más gasto, es inversión, porque eso te va a permitir que esa persona probablemente no termine en un centro de urgencia, no termine hospitalizada, no tenga enfermedad de salud mental, o te la va a retrasar. Entonces, y te va a mejorar la calidad de vida. Entonces, creo que los centros de día son un elemento muy importante. ¿Para qué? Para que las personas vivan y tengan una mejor calidad de vida. Paula, quiero llevarte a hablar de la década del envejecimiento saludable, que es un compromiso de Chile frente a la Organización Mundial de la Salud, y de qué manera eso puede impulsar un cambio en la cultura. A ver, yo creo que estos compromisos que tenemos los países, nos tocó a nosotros participar de ese programa, y de hecho lo impulsó Chile, creo que es muy importante, lo impulsó Chile, y me acuerdo que fue la ex primera dama, Cecilia Morel, fue a Nueva York a firmar el convenio, fue muy bonito. Y es el compromiso que tiene Chile para desarrollar políticas públicas, para tener distintos elementos, para tener un mejor envejecimiento. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, las municipalidades se comprometan a tener plazas, a mejorar la calidad de vida, a tener veredas, cosas básicas, veredas que las personas puedan circular y no se vayan a caer, tener áreas verdes, por ejemplo, que salud tenga programas para que las personas adultos mayores puedan hacerse los exámenes preventivamente y si el CEFAM le queda muy lejos, que tú tengas móviles para acercar los exámenes. Las viviendas sociales, ¿no es cierto?, que tengan una forma, tengan la cocina, tengan un lugar para que las personas tengan menos posibilidad de caída. O sea, que el Estado, el país se comprometa para que las personas vayan avanzando en una mejor calidad de vida. Hernán, Sí, yo quería ¿qué querías agregar? Sí, que yo creo que tenemos un desafío muy importante, que es que y que es algo que ya se ve, ¿ya? Hoy día hay una distancia respecto a las opiniones del país y como esto que se le llama los clivajes, ¿cierto? Que uno empieza a ver entre los jóvenes y las personas mayores, ¿ya? En cómo están pensando el país, lo que están viendo. A veces pasa culturalmente, va una persona, ¿cierto? Que dice, bueno, yo a tu edad ya tenía, no sé, X cantidad de hijos, tenía la casa, tenía el auto, tenía el trabajo, y el otro le dice, bueno, es que lo que pasa es que hoy día yo no tengo cómo comprarme una casa. Entonces creo que el desafío del envejecimiento no es solamente un desafío para las personas que están envejeciendo, sino que sobre todo para los jóvenes
que van a convivir con ese cambio demográfico tan importante. Entonces, a veces se ve como el sujeto de acción y todo el sujeto de derecho, ¿cierto? La persona mayor que está envejeciendo, y eso es parte, obviamente, es importante, pero también hay una responsabilidad muy relevante de las personas que están en envejecimiento hacia la juventud, hacia los jóvenes, porque esto va a tener implicancias, tiene implicancias económicas, tiene implicancias sociales, tiene implicancias en muchos ámbitos de la vida, y puede terminar desintegrando un poco a la sociedad. La Paula decía, uno de los problemas del sistema de salud es que está desintegrado. Bueno, las sociedades que son capaces de hacerse cargo de los grandes problemas que tienen son las sociedades que justamente se integran, institucionalizan sus desafíos y cooperan, ¿cierto?, para resolverlo. Las sociedades que no logran hacerlo son aquellas que al revés se desintegran, se polarizan por estos desafíos, los desinstitucionalizan, ¿cierto? O sea, y ¿tú ves una posibilidad rompiendo. de que al ocupar más espacio las personas mayores se tensione la relación con los jóvenes? Totalmente, yo creo que hay una oportunidad que no es menor y que tiene que ver también a veces con una falta de conciencia de los jóvenes respecto a lo que se vive para las personas mayores, pero también de las personas mayores a cómo se está viviendo la vida de los jóvenes. ¿Ya? Cuando una persona mayor dice es que estos cabros andan todos ansiosos, bueno, es porque se criaron quizás con un celular que les llevaba información de inmediatez muy constante, y cuando el joven dice, oye, es que las personas mayores no son capaces de pagar sus cuentas por el sistema digital, ¿cierto? Se generan estas brechas, y yo creo que si no las entendemos bien y entendemos cómo cooperan estos dos mundos, desde los desafíos de soledad, ¿cierto?, pero también desde los desafíos de responsabilidad que tiene que tener cada uno de las generaciones, yo creo que sí pueden haber tensiones importantes. Todo en esto tiene que ver con anticiparnos. ¿Ya? Tenemos la información hoy día, sabemos cuáles son los problemas y cómo uno se anticipa detectando las causas y trabajando sobre ellas. ¿Quiénes tienen que ser los gestores de cambio aquí? A ver, yo creo que hay un primer cambio del diseño, de cómo se diseña la acción del Estado frente a estas problemáticas. ¿Ya? Cómo en el fondo llegamos a tiempo, nos anticipamos, que es muy importante, no solamente en etapas muy tempranas desde un solo foco, sino que de manera integrada. ¿Ya? Si es que yo soy capaz de llegar con las vacunas a un niño de 2 años, 3 años, ¿cierto? Pero hay una serie de otras problemáticas que está viendo ese niño, como estar todo el día con una pantalla frente a los ojos, voy a estar generando otras situaciones por delante. Entonces, abordar estos problemas de manera muy integrada es muy, muy importante, que para vivienda sea un tema, que para desarrollo social sea un tema, que para la salud sea un tema, que para educación sea un tema, y lo estemos trabajando, ¿cierto?, de manera coordinada. Y lo segundo es trabajarlo en el tiempo y trabajarlo de manera muy colaborativa con la familia, que son siempre el motor máximo, ¿cierto?, de espacio de colaboración, de ánimo colaborativo, ¿cierto?, de sentido de la vida, pero también con la empresa y con otros tipos de instituciones que tenemos en la vida social, ¿cierto? Creo que son importantes los clubes de barrio, los clubes de personas mayores, etcétera. Entonces, ¿Tú crees que se pueden atravesar las barreras ideológicas en este punto? yo creo que la necesidad es tan grande que algunos remarán por la derecha y otros remarán por la izquierda, pero al final tenemos que remar por el mismo lado. Y creo que el problema es tan relevante que todos nos damos cuenta que nadie se salva solo de esto. O sea, uno necesita la interacción de todos los actores porque, de nuevo, lo que construye la solución a esta problemática son pequeñas acciones. Caminar más todos los días, dormir un poquito más todos los días, que muchas personas hacen comer mejor, ¿cierto?, de manera coordinada, y que nosotros tenemos la presunción de que son imposibles, pero que en verdad están a un paso y a veces cuentan porque falta el contagio. ¿Ya? Esto en el mundo de la colaboración social siempre se habla como de 3 grupos de colaboradores. ¿Ya? Unos colaboradores son los colaboradores incondicionales, que no esperan que nadie más lo haga para ellos hacerlo. ¿Ya? Los otros colaboradores son los colaboradores condicionales, que ven si es que el otro lo está haciendo y si es que el otro lo hizo, así lo hago. ¿Ya? Pero también están los no colaboradores, los free riders, que se llaman, que son los que se aprovechan del trabajo de otro. Y justamente porque los otros no lo están haciendo, o los otros lo están haciendo, ellos no lo hacen. ¿Ya? Y creo que eso pega muy bien al desafío de la salud. Si nosotros no somos capaces de pasar de los incondicionales, ¿cierto?, a los condicionales y movilizar una sociedad amplia en estos cambios de comportamiento, va a ser muy, muy difícil que el problema no se nos desborde. O sea, aquí vamos camino a un desborde por más recursos que tengamos. Uno lo ve en los países más desarrollados,
desarrollados, los países con más recursos, bueno, el mismo Estados Unidos con cientos de problemas, mucho más problemas que nosotros probablemente en temas de salud, tiene que ver justamente con esta falta de cooperación, esta falta de coordinación, esta falta de colaboración en este tipo de problemas. Paula, ¿tú crees que aprobar y financiar adecuadamente la ley integral de personas mayores sería un cambio importante? Yo creo que las leyes te incentivan a que las cosas se hagan de una forma, de un camino, pero no bastan. Las leyes no bastan porque requiere un montón de cosas para que eso baje. Te voy a dar un ejemplo, la ley del cáncer. El año 2020 se aprobó una ley del cáncer que significaba que íbamos a tener un programa, que íbamos a tener centros en todas partes. ¿Cuánto ha avanzado eso? Cero. Entonces, si tú me dices la ley es importante, yo creo que ayuda. Ayuda porque tienes un lineamiento, tienes algo que te va a decir, tienes que hacer las cosas de esta manera. Pero requiere muchas otras variables, ¿no es cierto?, para que eso se implemente. Y yo creo que acá, hoy día, el Estado es muy importante, es tremendamente relevante, pero no lo puede hacer solo, no lo puede hacer solo, en nada. Y particularmente en este tema, hay que poner incentivos a las empresas para que se incorporen dentro de las políticas. Si una empresa contrata a personas mayores, bueno, ¿por qué no le damos incentivos tributarios? Y probablemente esos incentivos tributarios van a ser, no tienen que ser buenas personas las empresas, hay que darle incentivos. El ser humano funciona con incentivos, ¿cierto? Hay que poner incentivos a la comunidad, en la familia, ¿no es cierto? A los niños, si a un niño chico le da un premio porque hace algo desde chico, el comportamiento de esa persona. Mira, yo quiero contar un ejemplo. No es más joven, pero antes nosotros andábamos sin cinturón de seguridad. Yo andaba con mis niños sin cinturón de seguridad. Y recuerdo que cuando salió la ley del cinturón de seguridad, y si no lo andabas trayendo y te paraban, te iban a sacar un parte, ¿no es cierto? Uno no lo usaba el cinturón por el tema de seguridad, lo usaba porque te iban a sacar un parte. Garrote. El garrote. La zanahoria del garrote. Cambiamos de comportamiento. Claro. Hoy día todos usamos cinturón de seguridad, los niños andan con la silla, es parte de la cultura nuestra. Entonces, logramos cambiar un comportamiento. Entonces, con respecto a la ley es importante, yo creo que sí, va a ayudar, te va a empujar un camino, pero no va. Tú hablabas de empresas incluso que bonifican exámenes y que influyen en la prevención. Las empresas grandes, desde el punto de vista de la salud ocupacional, ya hacen muchísimo. Tú, si quieres ir a trabajar la minería, probablemente vas a tener que hacerte muchísimos exámenes para poder trabajar en la minería. Pero las empresas grandes, que son gran parte del PIB del país, ¿cierto?, no son necesariamente las que más contratan. Si tú te vas a la pyme es más o menos el 12,5% del PIB del país, pero tiene el 70% de los trabajadores. Entonces, cuando pensamos en el mundo privado, a veces siempre idealizamos estas empresas que tienen una gerencia de recursos humanos, que tienen todo este mundo, y les terminamos exigiendo a este otro mundo gigante que tiene una parte de la torta más chica del PIB, pero aparte tiene todo el trabajo, condiciones que no son fáciles de operar. Entonces, lo primero es que hay que, yo creo, pensar el mundo privado como un colaborador, no necesariamente como el responsable de estos desafíos. Yo creo que hay una oportunidad muy grande para que la empresa, en su lugar de trabajo, con sus trabajadores, las 100.000, más de 100.000 empresas que hay en Chile operativas, con personas, ¿cierto?, trabajando dentro, sean un muy buen lugar para trabajar la cultura de la prevención. Cuando tú trabajas la cultura de la prevención en salud, también la trabajas en seguridad, también la trabajas en otras dimensiones de la vida, en el ahorro, lo financiero. Y nosotros hace un tiempo, desde una iniciativa en que están las empresas B, están las otras ramas, está la CPC, está, bueno, ICARE, varios están ahí, que se llama Empresas por Chile. Lo que estamos haciendo es movilizar empresas para que se coordinen con los centros de salud familiar, con los CEFAM, ¿cierto? Para que los CEFAM puedan ir a hacer estos exámenes preventivos que hoy día existen. Hoy día nosotros tenemos política de prevención en salud, pero cerca del 13% se hace exámenes preventivos de salud, que son gratuitos por FONASA y también por ISAPRE, y más del 87% no se los hace. Entonces, lo que estamos haciendo es que los CEFAM vayan a la empresa, los trabajadores se hagan su examen, y eso les ayude a empezar esta cultura. Puede ser un lugar en que se promueve la cultura de la prevención en salud. ¿Por qué? Porque eso va a ser beneficioso para la empresa hacia adentro, ¿cierto? Y va a ser infinitamente beneficioso a la empresa hacia afuera. Uno lo piensa en los temas de las licencias. Los temas de las licencias teníamos, ¿cierto? La Contraloría nos vino a dar cátedra, ¿cierto?, de la importancia de cumplir la ley cuando hay que cumplirla bien, ¿cierto?
Pero también hay otra forma de ver el tema de las licencias, de cómo logramos que la gente que se tiene que tomar licencia se tome menos licencia porque no se enferma, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con, por ejemplo, una persona que quizás tiene un problema de salud mental y no lo socializa en la empresa porque quizás hay miedos internamente, o tiene que ver mucho en cómo nos estamos alimentando internamente o cuánto estamos durmiendo. Tiene que ver mucho con estos comportamientos. Y lo positivo, y por qué la empresa puede ser un motor tan grande, porque una empresa en la cual su gente está sana, probablemente la empresa le va a ir mucho mejor. Claro, La gente va a el estar más clima va a ser contenta, el mejor. clima va a ser más positivo. Las empresas Las siempre son, licencias van a ser menos. al final de los días, las empresas siempre son lo que son sus personas, ¿ya? Y si las personas están sanas, si las personas están funcionando, si hay una cultura de salud mental positiva, si hay buen trato, si hay buenos comportamientos, si las personas además tienen una cultura de la prevención, probablemente la van a tener en muchos otros ámbitos del quehacer empresarial. Así que la empresa es un tremendo motor. Nosotros pensamos mucho en la escuela, ¿cierto? Pensamos mucho en los colegios para la política pública. La política pública va a pensar la prevención, te van a ir a vacunar al colegio, ¿ya? Pero después, cuando eso se termina, ¿cierto? Dejamos de pensar la empresa como un lugar que uno puede aplicar la política pública, y en la empresa ocurre gran parte de la política social. O sea, ahí ocurre gran parte de la política social, y es un tremendo motor que lo tenemos que pensar colaborativamente, que lo tenemos que pensar justamente como este ente sobre el cual podemos accionar políticas de prevención y políticas de cultura de vida saludable. Ya, vamos a empezar a redondear todo el tema que hemos conversado. Paula, con toda la nueva tecnología que existe, ¿de qué manera se puede usar esa tecnología para facilitar no solo la telemedicina, sino que la prevención? Bueno, yo creo que la tecnología nos puede ayudar muchísimo, pero no es la solución total, ¿cierto? Yo creo que es muy importante en la prevención. Por ejemplo, la prevención hoy día en Chile está en la atención primaria. La atención primaria es la responsable de la prevención y la promoción en salud. Esa es su función. Y por lo tanto, hoy día tú puedes hacer con tecnología, puedes seguir monitoreando un paciente, una persona que está con tratamiento, su adherencia a los tratamientos, si la hipertensión funciona bien, si sus controles de diabetes está bien, si se está alimentando bien, si esa persona tiene movilidad. O sea, tú puedes monitorear una persona a una persona mayor desde su casa con tecnología. Yo creo que eso es maravilloso, porque eso es hacer prevención y promoción en salud. Y por lo tanto creo que eso es un elemento central. Pero para eso yo creo que tenemos que avanzar en una cultura de realmente hacer prevención. Nosotros hoy día lo que hacemos en los CEFAM es hacer atención de salud de pacientes enfermos. Hacemos algo de prevención, pero tenemos que, como quien dice, mover la aguja para allá, para poder avanzar y usar la tecnología en ese aspecto. Yo creo que es fundamental. En prevención, en promoción. Y también yo creo que, por ejemplo, en la entrega de medicamentos, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, principalmente en prevención y promoción. Y como para llamar a la acción, ¿cuál creen ustedes que debiera ser, de las personas que nos están viendo, el compromiso personal, el compromiso comunitario y el compromiso general que debiéramos tener para cambiar esta situación en la cual tenemos el regalo de más años de vida, pero no necesariamente podemos disfrutarlo con calidad de vida? A ver, buena pregunta para el cierre. A ver, yo creo que primero hay que tomarlo con optimismo, ¿ya? Cuando uno mira el sistema de salud, las problemáticas que tenemos, ¿cierto? Se puede nublar completamente, y la pérdida de la salud siempre está nublada, ¿cierto? Por cuestiones socioemocionales muy complejas. Las enfermedades son muy dañinas, pueden destruir familias, pueden destruir las economías, son muy complejas. No hay que quitarle la dimensión compleja que tiene todo esto, pero sí hay que tener un poco una mirada positiva en ver la oportunidad que tenemos, ¿ah? Cuando uno mira la historia de la humanidad, la historia de Homo sapiens, no sé si eran 100.000 años, ya no sé en cuánto vamos, probablemente en esta última vuelta, desde que se mejoró la higiene, desde que se mejoró la prevención, las vacunas, que hace muy poquito, ¿ah? Son hace un par de, o sea, que serán 100 años que empezamos a entrar en este carril, ¿cierto? De efectivamente proyectar masivamente una vida larga hacia la adultez.
Y entonces yo creo que lo tenemos que tener como una oportunidad positiva. Tenemos más tiempo y tenemos que ser capaces de entenderlo como un buen tiempo hacia futuro. Entonces lo primero es mirarlo con ese ánimo positivo. Algún día nos vamos a enfermar, va a ser dramático, va a ser terrible, ¿cierto? Pero hay que mirarlo con un ánimo positivo, la oportunidad que tenemos. Lo segundo, entender que esto tiene una responsabilidad personal importante y también tiene un rol colaborativo y activo con otros. O sea, nadie se salva solo, ¿ya? Si yo me escondo mis problemas y la soledad nos atrapa y todos nos atomizamos, ¿cierto? El hormiguero que somos de miles de personas a lo largo y millones de personas, ¿cierto? A lo largo del mundo rompe su fuerza y su capacidad. Nosotros somos animales sociables, somos personas sociables, ¿cierto? Nos hacemos humanos en la sociabilización con otros y eso es demasiado importante. Entender esto como un problema también de socialización, ¿ya? Que tenemos que conversarlo. Quizás el mayor compromiso es aceptar que no estoy haciendo nada por mi salud hacia futuro y ir a conversarlo con alguien, ir a conversarlo con otro y empezar, ¿cierto?, a socializar esto. Y lo tercero, partir por poco. Son pequeñas acciones que hacen diferencias gigantes y si todos hiciéramos esas pequeñas acciones, la trayectoria es completamente distinta. Esto es como un barco gigante que si yo lo muevo un poquitito, ¿cierto?, en el norte que va, después de 10 años termina una parte totalmente distinta. ¿Y qué es lo que es partir por poco? Por ejemplo, los exámenes médicos preventivos anuales. Todas las personas en las distintas etapas tenemos distintos tipos de exámenes médicos preventivos a los cuales tenemos acceso. A veces implica ir un día, movilizarnos un poco, pero si los hacemos nos van a ir dando información y si esa información la podemos ir siguiendo año a año, vamos a alimentar al sistema para que el sistema nos ayude. Si nosotros no damos ese pequeño paso, vamos a estar trabando el sistema. Si lo damos, ¿cierto?, vamos a estar socializando y vamos a estar integrando nuestra mirada positiva de cómo nos anticipamos al futuro y tenemos un mejor envejecimiento activo, ¿cierto?, para la mayor cantidad de gente posible. Paula. A ver, yo creo que en resumen, como se dice, más que un problema, yo creo que es una oportunidad que tenemos para vivir más. ¿Y cómo hacemos para vivir más, para vivir mejor esa vida? Yo creo que el elemento central en nuestra sociedad es socializar de la familia o con el vecino. Si uno conoce que una persona vive sola, por ejemplo, ir a visitarlo, vivir en comunidad, ¿no es cierto? Dejar a un lado, muchas veces dejar la urgencia, pero no vemos lo importante, no nos damos el tiempo para estar. Yo creo que lo más importante para las personas en todas las etapas de la vida es socializar, compartir y dejar muchas veces las cosas que creemos, ¿no es cierto?, que tenemos como estructurados en nuestra vida diaria y no nos damos esos espacios. Yo creo que eso es elemental, fundamental, pensar en la sociabilización familiar, en la sociabilización de la comunidad y también pensar en otros, que es muy importante. Si uno tiene un edificio y vive un abuelo o tiene una abuela, ir a ver a la abuela, los jóvenes que vayan a ver una vez a la semana, una vez al mes a esa persona mayor que hoy día está viviendo solo. Solamente yo creo que eso nos va a permitir probablemente avanzar en todas estas otras cosas de prevención que son tan importantes. Sí, yo creo que un problema que tenemos viviendo como tan aceleradamente y en forma tan instantánea es que perdemos el sentido proceso de la vida. Y cuando uno le hablan a los 20, a los 30, a los 40, realmente parece como si la longevidad fuera una cosa que les pasa a otros. Claro. Como que mi mamá decía, mis nietos van a creer que nací vieja. Yo quiero agregar una cosa muy cortita. El dar al otro, un niño, un joven, no solamente beneficia al otro, beneficia a uno. El entregar cariño, en entregar tiempo, en aportar, produce un beneficio, pero eso mismo produce un beneficio a la persona. Así que yo creo que eso es un elemento muy importante. Es muy cierto, porque las personas mayores, una de las cosas a las que más temen es la pérdida de autonomía. Por lo tanto, están en el lado de la ecuación que puede dar, es un privilegio. Así es. Bueno, y así estamos terminando nuestro podcast. Les agradezco un montón que hayan venido y tomamos esto que también es la indicación de la Organización Mundial de la Salud, que este es un tema que hay que tratar a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel nacional. Así es. Y hacer todo lo que tengamos en nuestra mano para cambiar la cultura y para que este enorme regalo que nos han dado de poder vivir años más sean también años de buena vida. Así es. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido Muchas muy gracias, linda Mercedes. conversación y se pasó muy rápido. Gracias a ustedes. Chao, chao.